Bendiciones para todos los hermanos a estas horas de la tarde, maravilloso Dios, tarde muy fresca, muy bonita, vive el Señor para siempre. Estamos delante de la presencia de nuestro Dios, mi estimado hermano y amigo. Dios bendiga a todos los hermanos a través de las redes sociales. Gloria al Señor, grande es Dios, su poder es grande, su poder es ilimitado y quiere hacer cosas grandes con su vida, gloria al Señor. Estamos saliendo al aire día tras día, y el Señor, Dios bendiga al hermano Darío Durán, el canal de YouTube, y el Señor sigue suscribiéndose allí. Todas estas predicaciones también se van llevando a aquel canal, y el Señor, para muchas bendiciones para muchas vidas. El canal allí del hermano Darío Durán, fuente de poder y gloria, vive el Señor. Tengo en mi mano la palabra de nuestro Dios, la Biblia, Sagrada Escritura, el manual de Dios para nuestras vidas, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, en el versículo, gloria al Señor para siempre, en el versículo 45, vive el Señor, maravilloso Dios. Es una parte muy bonita, donde Dios quiere, a través de su santa palabra, transmitiendo el mensaje de esta tarde, maravilloso el Señor, y muchas cosas que nosotros podemos aprender de Él. El versículo 45, leo la palabra de nuestro Dios con la guianza, la dirección del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para edificación y bendición de nuestras vidas. Y dice como sigue: porque el Hijo del Hombre no vino vive el Señor para siempre, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vive el Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido, vive el Señor, para que le sirvieran, vive el Señor. Eso es lo que Dios quiere allí en su palabra. El Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por mucho. Vive el Señor, nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso, el Dios de la gloria. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, Padre amado. Tú eres maravilloso, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por este momento, por este instante, Padre. Usa esta palabra para su gloria, Dios mío, Señor amado. Tú eres maravilloso, Rey de gloria, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús. Como le venía diciendo, aquí habla una petición de Santiago y Juan, y aquí habla del servicio. Servicio a Dios es algo muy bonito. Ellos querían una petición que ellos le hicieron al maestro, que en el reino uno tuviera a la derecha y otro a la izquierda. Pero como vemos bien aquí en la palabra, el Hijo de Dios, hablando de Cristo, no vino allí para ser servido, vive el Señor, sino vino para servir y dar su vida en rescate por mucho, vive el Señor. Y podemos analizar allí el texto, el versículo y el tema, vive el Señor. Dios te quiere rescatar a través de la persona de Cristo. Dios te quiere rescatar a través de la persona de Cristo. Maravilloso Dios. Cuando hablamos de un rescate, vive el Señor, vemos por la palabra que rescates, siempre hay grupos rescatistas. Cuando hay alpinistas, hay personas que salen en una excursión, salen de pronto a dar un paseo allí por alguna área. Por ejemplo, los hombres que siempre han montado en el monte, la montaña más grande, el monte Everest, allí han escalado, vive el Señor, y algunos han regresado, no se han perdido en montañas, en bosques, en selvas, pero siempre se usa la palabra, por ejemplo, el rescate, los rescatistas, personas entrenadas para ese tipo de actividades, gloria al Señor. Personas, por ejemplo, cuando hay desastres por temblores, terremotos, huracanes, que a veces quedan sepultados abajo del lodo, se utilizan perros, animales que son especializados para rescatar a seres humanos, vive el Señor. Y de eso están encargados también los cuerpos de bomberos y las defensas civiles, los diferentes, cuando hay un ahogado en un río. Dice algunos lo rescataron, pero claro, algunos rescatan, mayoría los rescatan en muertos, pero los rescatan, para eso están preparadas las personas, la gente de la defensa civil, el cuerpo de bomberos a nivel mundial, y que Dios bendiga a los bomberos, porque los bomberos casi nadie los nombra, sino cuando hay un incendio. Ahí es cuando se acuerdan de los bomberos.
Lo mismo pasa con Dios. La gente se acuerda de Dios cuando tiembla, cuando truena, cuando relampaguea, cuando está en crisis, en situaciones adversas. Es que la gente se acuerda de Dios. Mientras tanto, todo normal, todo tranquilo, todo fresco. Gloria al Señor. Y los cuerpos, la gente que trabaja en el cuerpo bombero están dispuestos muchas veces a rescatar su propia vida. Para rescatar a personas en una casa, un edificio donde se ha encendido, ellos entran allí donde hay niños, mujeres embarazadas, mujeres con allí, por ejemplo, con dificultades respiratorias. Ellos entran allí para apagar las llamas y rescatar a aquellas personas que están en un peligro, que pueden morir calcinados en cualquier momento, vive el Señor. O personas que les cae un escombro, por ejemplo, se cae un edificio y allí quedan taponados bajo el escombro. Para eso se utilizan animales, los caninos, para rescatar, para ayudar a los grupos rescatistas. Se usan, por ejemplo, helicópteros en algunas ocasiones, y también se usan buzos en algunas ocasiones cuando es un barco el que se ha hundido y luego aquellas personas van y bucean allí bajo las aguas buscando para rescatar al grupo de personas que se han ido allí en aquellos lugares. Vive el Señor. Cuenta una anécdota que siempre me parece importante traer a la memoria, de un alpinista andinista de allí de Andina. Vive el Señor. Dice que subió escalando la montaña, iba subiendo, pero le agarró la noche. En ese transcurrir del tiempo, le agarró la noche y no pudo continuar porque no tenía visibilidad. Vive el Señor. De un momento a otro, como era muy tarde, ya no miraba, en un momento colocó un pie donde no debía y de allá se vino abajo. Se soltó una eslinga de esa y se vino abajo, vive el Señor, y se fue hacia abajo y allí fue colgándose, dando vueltas hacia abajo. En una de esas, algo sintió que lo templó por la parte de la espalda y quedó en el aire. Él se sintió que quedó en el aire, vive el Señor, pero era tarde. Él no miraba a nadie, no miraba nada, estaba solo y estaba guindado entre el espacio allí y todo aquello, vive el Señor. Y él, ese alpinista, y cuenta allí que él le pedía a Dios que le salvara, que le ayudara, que le ayudara a salir de esa condición, que no fuera a morir, que fuera rescatado. Y él le clamaba allí le pedía él a Dios. Pero un momento que no miraba nada, no escuchaba nada, sino solamente el sonido del aire y la oscuridad de la noche, y el hombre allí guindado por la espalda con una soga allí de los que ellos llevan siempre. Gloria al Señor. Y de repente una voz le habla, le dice: corta la cuerda. Pero él pensó que esa voz no podía ser de Dios, porque él pensó en la mente, si una vez llegó a pensar, si corto la cuerda, se termina de matar, porque se viene abajo y se estrella totalmente y se revienta allí, vive el Señor. Él seguía clamándole y la voz le habló: corta la cuerda. Y nada, no obedecían, porque tenía en la mente esa psicosis que se iba a matar. Y la voz le decía: corta la cuerda, vive el Señor. Y nada, él no obedeció esa voz. Si él estaba clamando a Dios, le estaba pidiendo a Dios una intervención, un milagro, estaba pidiendo a Dios que su vida fuera rescatada, sana y salva, vive el Señor, y la voz le habla, que no era la voz de Dios, no era la voz del diablo, era la voz de Dios, no la voz de hombre, era la voz de Dios la que estaba hablándole a él mismo. No era la voz humana, era la voz de Dios, la que él oía dentro de él mismo. Vive el Señor. Entonces, ¿por qué él puso en duda allí, ese alpinista? ¿Por qué colocó en duda? Si él estaba pidiendo a Dios un milagro, una intervención, una sanidad, una liberación, un rescate, si estaba pidiendo a Dios algo que hiciera y Dios le está hablando y después no está creyendo, pensó que era otra voz, que no era la de Dios, pensó que eran cosas de él o ideas de él, gloria al Señor. No cortó la cuerda, mi estimado hermano y amigo, vive el Señor. Él no cortó la cuerda. Cuenta la historia, los rescatistas el otro día en la mañana, vive el Señor para siempre, consiguieron a un cuerpo de un hombre escasamente a 1 metro de altura, vive el Señor, que estaba Dios allí tratando dando a entender a nosotros a través de esta ilustración que muchas veces nos pasa lo mismo. No cortamos la cuerda para desprendernos, para desligarnos de muchas cosas que nos atan, vive el Señor.
como le pasó a este alpinista. Estaba escasamente a 1 metro de altura y no cortó la cuerda y llegó el frío, la hipotermia, y allí consiguieron un cuerpo de un hombre ligado, amarrado a una cuerda en la espalda y muerto del frío. Lo mató el frío, la baja temperatura, y allí quedó congelado. Vive el Señor. ¿Se da de cuenta, mi estimado hermano y amigo? Entonces, a veces, casi todo el tiempo, la gente siempre duda. Siempre la gente tiene una sospecha de lo de Dios cuando Dios está hablándole a la persona, pero no quiere obedecerle, no quiere oírle, vive el Señor. El tema, ya usted lo oyó, Dios te quiere rescatar a través de la persona de Cristo, vive el Señor. Pero depende, ya eso depende de nosotros, gloria al Señor. Y el texto dice, el versículo, vive el Señor, el versículo de San Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice, finalizando, que dio su vida en rescate por mucho. Vive el Señor. Fíjese la expresión, por mucho. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice que murió por todos la humanidad. Y aquí el versículo dice que murió por muchos. Y no dice que murió por todos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Jesús murió por toda la humanidad. Vive el Señor. Y entiéndase eso. Murió por toda la humanidad. Pero no toda la humanidad está dispuesta a aceptar a Jesucristo. Y eso es mucho, que mucho, esto, palabra mucho en Dios es muchísimo. Son miles, millares, vive el Señor. Lo que quiere decir que muchos, vive el Señor, a comparación al mundo generalmente, donde hay un mundo totalmente de cantidad de personas, pero son muchos los que aceptan a Jesús en su corazón de verdad. Porque la Biblia dice claramente, vive el Señor para siempre. En el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo dice, y el Señor para siempre, que muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahí vemos, ¿ve? Ahí vemos aquella palabra. Muchos son llamados. La gente, Dios llama totalmente para hacer algo para favorecer al ser humano. Dice, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos, vive el Señor. Por eso dice que ahí dio su vida en rescate por mucho, pero murió por toda la humanidad. Pero no toda la humanidad, y el Señor, está dispuesta a aceptar a Jesús en su corazón. Porque aceptar a Cristo en su corazón ya implica reconocer y aceptar y rendirse. Y por eso es que esta palabra dice, murió, y el Señor dio su vida en rescate por muchos. Pero Él murió por todos dio su vida. Pero ya depende de mí, si yo lo acepto o no, porque Dios respeta un libre albedrío, una voluntad propia. Dios manda en todo, pero menos la voluntad del ser humano. El ser humano es libre de escoger lo bueno o lo malo, vive el Señor. Por eso es que donde hay tanta gente, tanta humanidad, tantos miles de millones, y usted ve a la gente, el grupo, que es un grupo siempre grande, el grupo cristiano mundialmente es grande, la gente que adora a Dios, que ha conocido al Señor y cada día más a través de estos medios, a través de los satélites y todo, las predicaciones que se hacen, pero no dejan de hacer muchos porque no todos están dispuestos a aceptar a Cristo, recibirlo, convertirse, vive el Señor para cambiar sus vidas. No están dispuestos, les impide algo y no les deja avanzar, gloria al Señor. Y por eso la gente no quiere soltar aquello, gloria al Señor. Pasa como el alpinista, no quiere soltar esa liga, no quiere soltar eso que lo está ligando, amordazando, y por esa razón no puede desprenderse y prefiere morir como murió el alpinista, colgado allí y no ser libre, gloria al Señor. Eso, la palabra del Señor para siempre es clara. La palabra vive el Señor para siempre. Cuando hablamos de rescate, la palabra también habla de redimir, habla de redención, nos habla de libertad, vive el Señor, nos habla de liberación. Eso también nos quiere decir la palabra redimir, rescatar, redimidos, gloria al Señor. Podemos ver, como le hacíamos así referencia, gloria a Dios, que hay muchas formas que se han creado, grupos de rescate entrenados, especializados, en diferentes naciones del mundo tienen personas expertas cuando hay ese tipo de desastres mundiales, naturales, gloria al Señor, en todos los aspectos. La gente está dispuesta a ir hasta su vida, buscar aún debajo de las piedras, de los bloques, de los escombros,
a personas que están sepultadas, algunos agonizando y otros ya muertos, vive el Señor, pero son rescatados, algunos vivos y otros muertos. Maravilloso el Señor. Podemos ver por la palabra, por ejemplo, vive el Señor para siempre, pues la palabra es clara, la palabra de Dios es específica, es el libro, la Sagrada Escritura es un libro muy maravilloso, y podemos ver, vive el Señor para siempre, cuando la historia, por ejemplo, los chilenos, ahí vemos también la palabra allí, como cuando alguien están allí en una mina buscando carbón, buscando oro, buscando cualquier actividad que se está haciendo allí, en una mina se corre mucho riesgo. Y vemos aquí, vive el Señor para siempre, lo que sucedió, por ejemplo, en el país, en Chile. Y eso vemos acá, vive el Señor para siempre. Dice, los mineros, los trabajadores allí en las minas de cobre allí, maravilloso el Señor, allí dice de San José en Chile, estaban allí en el peso, el terreno que había sobre ellos, y todos los días mientras descendían por las rampas de la entrada a espiral, adentrándose en la oscuridad, la mina que tenía, y el Señor para siempre, más de 100 años, a menudo crujía y desprendía allí polvo sobre ellos. Cuando hablaban, y el Señor para siempre, cuando había allí, estaban allí sus picos y estaban allí sus máquinas con varios, allí, y el Señor para siempre, accidentes, tenía varios accidentes anteriores a aquello, y el Señor para siempre. Podemos analizar que estos hombres, allí estos hombres siempre trabajaban, allí era sus tiempos, vivían allí siempre ellos se ganaban el sustento, estaban allí, es lo que se corre, ese es el riesgo. Maravilloso el Señor de un minero, el riesgo que corre con la misma vida allí, quedar sepultado, atrapado, vive el Señor. De instalaciones habían pagado, y así para siempre, múltiples, maravilloso Dios, y en multas, y en varias ocasiones que esta gente dice así, las lecciones, dice así, la seguridad, pero el trabajo, en el trabajo. De modo que todos los días los hombres entraban en las minas confiados en que las rocas que los rodeaban aguantaban en su sitio un torno más, y el Señor. El 5 de agosto del 2010 parecía que un día como cualquier otro para los 33 hombres que trabajaban allí en la profundidad de las minas. De repente, con un agudo chasquido, se produjo allí un vive el Señor para siempre, allí se provocó, vive el Señor, un correncimiento de tierra de unas 635.000 toneladas de roca que allí cortó las rampas, destruyendo el pozo de movilización, y estaban trabajando a 700 metros de profundidad, y el Señor para siempre, bajo tierra, aproximadamente a unos 100 metros de la entrada de la rampa, de las minas, y el Señor. Estos hombres, estos mineros, estaban trabajando a 700 metros de profundidad y a unos 100 metros de la entrada de la rampa. Había el Señor para siempre, que le impedía allí para poder movilizarse de la entrada de la mina. Dice así, a los números de allí había el Señor para siempre. No les llevó mucho tiempo darse cuenta que no tenían vía de escapar o vía de escape. La única esperanza estaría arriba en sus rescatados, o ser rescatados de arriba, de abajo no se podía. De muchos creyeron que no era posible que los hombres hubieran sobrevivido, pero los chilenos se negaron, como nosotros tenemos que negarnos al fracaso, y el Señor. Los chilenos se negaron, y el Señor, a tantas opiniones, tantas cosas, dice así, se negaron a perder la esperanza, sometida a mucha presión de la opinión pública, y el gobierno se hizo cargo de la operación de búsqueda y rescate, y se practicaron rápidamente 8 perforaciones hacia
allí en el espacio, buscando la manera de cómo llegar hasta el sitio donde estaban estas personas, vio el Señor. Pero vemos allí que después de 17 días hubo una forma, un orificio, algo, y pudo pasar allí y entró, maravilloso el Señor, entró allí hasta donde estaban ellos y pudo haber allí, y se dan de cuenta que habían allí, estaban vivos aquellas personas y no habían muerto. Los 33 mineros chilenos estaban allí bajo tierra. Ahora usted se puede preguntar, mi estimado amigo y hermano, usted puede preguntar, mi estimado amigo y hermano, la preocupación, usted póngase en el lugar de una gente de esa. Póngase usted en el lugar de un ser de eso, vio el Señor, de esos 33 mineros. Hace poco rescataron a 3 en Colombia, creo que una mina de carbón, vio el Señor, y uno de ellos, o no sé si los 3, dijeron que nunca más tenían que ver más nada con eso mientras ellos estuvieran con vida en esta tierra, vio el Señor. Porque usted se puede imaginar, gloria a Dios, la preocupación debajo de tierra a 700 metros o a 100 metros que sea, vive el Señor debajo de tierra, la preocupación, la angustia, el desespero, la falta de aire. Ya se pareciera que ya estuviera muerta la persona. Ya no hay esperanza, ya no hay contacto físico con el mundo exterior. Ya no hay allí cómo mirar hacia dónde va a andar, hacia dónde va a recorrer, vive el Señor. Donde allí se le acaban las expectativas, se le acaban los sueños, se le acaban las esperanzas, se le acaba todo, como estos 33 mineros quedaron sepultados. Eso sucedió el 5 de agosto de 2010, y el Señor para siempre. Eso hace tiempo, ya unos tiempitos que sucedió aquello. Entonces analizamos una persona atrapada a esa profundidad, a esos metros de profundidad, casi a 1 kilómetro de distancia, casi a 100 metros de la entrada de la mina, bien Señor. Allí se cortó la comunicación, allí no hubo nada que se pudiera hacer. Estos hombres quedaron atrapados, a merced de quién, bien Señor, a merced solamente del pueblo, del país totalmente chileno. Allí su maquinaria, completamente hacer el trabajo, a ver qué se podía hacer. Se podía pensar, y estos chilenos se negaban ellos a rendirse, y allí podían ellos no admitir ninguna situación y ninguna derrota en su mente. Ellos no sabían si esa gente que estaban abajo tierra, en el mismo instante quedaron muertos, la respiración, el oxígeno, ya empieza a ser carente allí en aquel lugar. La persona que está abajo de un lugar de eso, yo nunca he estado abajo de una cosa y de Dios me guarde, pero lo que han estado, bien el Señor, y usted que si está viendo usted, los chilenos que están viéndome, y el Señor para siempre, y los colombianos que trabajan en las minas y aquí en Venezuela, y el Señor para siempre, y los mineros del mundo que conocen bien de esos tipos de cosas, es horrible estar en una condición de esa. Saber que quién sabe si va a salir esa condición, saber si ya se sabe si está vivo o la persona está muerta. Una cosa como esa, hay dentro de un estado de desesperación, un estado de nerviosismo, algo que no haya que hacer la persona, se siente, ya se acabó todo, y el Señor piensa si es padre de familia, piensa en su esposa, piensa en sus hijos, si tiene a los padres vivos, piensa en sus padres allí, que nunca más lo va a mirar, y el Señor para siempre, ni él ni ellos van a verlo allí porque está prácticamente ya está sepultado a tantos metros de distancia, vio el Señor. Es una gran desesperación, es algo que alguien que haya estado en una condición de esa, hermano, vio el Señor, es algo horrible, es algo espantoso, es algo bien difícil de comprender. Uno se siente, imaginándose uno solamente usando la imaginación, usando aquello, y el Señor para siempre, solamente el hecho de pensar, está sepultado vivo, porque no se ha muerto, porque el alma y el cuerpo y el espíritu y los 5 sentidos están ahí vivos. Está bajo tierra, lo que no puede salir a la superficie, pero está muerto allí prácticamente. Está casi muerto allí, porque en una de esas, paro respiratorio, el aire no entra, como una persona que esté como estamos nosotros, en plena función, vive el Señor. No entra el aire con esa facilidad, vive el Señor para siempre. Es algo espantoso, es algo horrible. Algo que una persona que ha vivido eso y ha estado en esa condición conoce y sabe, y el único que tiene que darle gracias solamente al Señor que lo haya sacado. Por cuánta gente, cuántos mineros no han muerto en el mundo, y el Señor sepultado en un sofacón de aquella época, y estas épocas también, y el Señor. Entonces podemos analizar el pensamiento de una persona de esa, porque la persona está viva, está consciente, está intacta, sabe que si muere en esa condición, si la persona, por ejemplo, es un descarriado, conoce para dónde va,
No hay un momento como, pero lo único que debe de doblar las rodillas y pedirle a Dios misericordia, que le salve al menos su alma en una condición de esa. Pero es algo espantoso, es algo muy fuerte, algo fuertemente difícil. Por eso alguien que se pierde en una montaña, se pierde en un bosque, se pierda en un cerro, en una ciudad, en un lugar, de que es sepultado bajo escombros, es fuerte, pero también es fuerte que quede sepultado debajo tierra. En cuanto a lo que tiene que ver con minas, los mineros, bien Señor, podemos analizar y comprender, estos hombres quedaron allí a merced de quién, dependiendo de quién, dependiendo de quién. Ahí solamente dependían solamente de las acciones del gobierno chileno, que tomaras allí, emprendieran y se empezara a trabajar para sacarlos, rescatarlos, bien Señor, sean vivos o muertos, porque ya Chile perdió el contacto con ellos porque estaban bajo sumergidos y ellos no tenían contacto arriba porque no tenían cómo comunicarse, vive el Señor. No había algo que los rastreara, un satélite, algo, no había una forma, una manera. Por eso es que Chile empezó a mover y a buscar todos los expertos, toda la gente, la maquinaria, la gente, los perforadores, todos los taladros, todo aquello, se movió todo un país para poder allí a ver a dónde, en qué parte del sitio donde estaban y no irlo de pronto a malograr, a destruir con un taladro de eso, bien Señor, pero ellos buscaron la forma, la manera, usaron científicamente, la misma NASA usó también, se prestó allí la tecnología, todo eso, las plataformas, todo lo que se usaron allí, bien Señor, para siempre, las ondas que bajaron y penetraron la tierra, bien Señor, para ver a dónde estaba y luego, después de 17 días de estar sepultado allí, es que hay una señal que envían allí, hay una comunicación con el mundo afuera, que salió algo, bien Señor, es donde llegó una vez más la esperanza, bien Señor, para siempre, donde pudieron entender y comprender que los 33 enviaron la nota, los nombres y todo, allí pudieron hablar, allí en aquel papel y decir que todos estaban bien, estaban vivos, los 33 mineros se encontraban con vida, bien Señor, para siempre, pero había ahora que el proceso era de rescatarlo y eso no era fácil, y eso no le fue fácil a la gente. Ahí se vino la gente, los científicos, los expertos del mundo entero a trabajar allí en base a la vida de esos hombres que estaban atrapados en esa profundidad de la tierra. Y el Señor, ¿cuánto tiempo duró esa gente abajo? Allí 69 días, casi 70 días. Allí duraron esa gente, allí esperando el rescate. ¿De dónde? El rescate de arriba. Vive el Señor, gloria a Dios. Por eso Dios también a usted, mi amigo, mi estimado amigo, por eso Dios quiere rescatarlo a usted. Pero quiere rescatarlo a usted, pero usted no quiere dejarse rescatar por él. Porque cuando hablamos de rescate, rescate allí, vive el Señor para siempre, es una palabra muy bonita, muy hermosa, gloria al Señor para siempre. Es algo maravilloso, gloria al Señor, algo tan poderoso que Dios quiere rescatarle su vida. Si nos vemos un momento en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18, ahí podemos analizar algo, vive el Señor. Podemos comprender una vez más algo acerca, vive el Señor para siempre. Primera de Pedro, versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como ¿qué? Como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como el de un cordero sin mancha, sin contaminación, vive el Señor. Entonces podemos analizar allí por la palabra. Cuando hablamos de rescate, vive el Señor para siempre, es una palabra habla de rescatar, vive el Señor. Habla de rescatar a una persona, por ejemplo. Es decir, o pagar el precio para ser libre a una persona de la esclavitud, dejar alguien, vive el Señor para siempre, en libertad. Dice, en libertad. Vive el Señor para siempre, dejar a alguien en libertad. Para que tenga libertad, vive el Señor, para que ande en esa libertad. Eso es lo que Dios ya ha hecho. Vive el Señor para siempre. El término allí técnico que se aplica al dinero pagado para pagar la libertad de un prisionero de guerra, aquí alude al precio por el Señor pagado por el Señor para siempre. Aquí habla de comprar con sangre la libertad de alguien que está al servicio, la esclavitud
bajo la maldición o el pecado o la muerte eterna, el precio pagado, dice así, un Dios santo fue la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el Señor, así que el Señor allí, en su misericordia, en su amor, en su grandeza, podemos ver, por ejemplo, un esclavo, hay un esclavo, una persona, un prisionero de guerra, alguien que estaba allí esclavo, se necesitaba para poder que ese hombre dejara de ser esclavo, tenía que ser redimido, tenía que pagar su libertad, bien Señor. Así que su libertad tenía que alguien venir, alguien podía llegar y pagar la deuda que estaba allí. Gloria al Señor, esa deuda que esa persona tenía allí, tenía que pagarla para pagar su libertad, pagar su liberación, pagar por ese perdón, vive el Señor, vive Cristo para siempre. De eso se encargó claramente. Por eso es que el Señor dice claramente en el libro de Primera de Pedro 1:18, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. No fue con algo corruptible, no como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, la que nos lavó, nos limpió, nos santificó, esa preciosa sangre. Nosotros valemos lo que vale la sangre de Cristo, y el Señor para siempre. La sangre de Cristo no tiene precio. Y esa sangre ha sido derramada por cada uno de nosotros. Por usted, mi amigo, esa sangre fue derramada para que usted no viva más esclavo. No viva más esclavo al servicio del demonio, de Satanás, que eso nos reprenda. Por eso su libertad, usted no es libre y nunca va a ser libre si la sangre de Cristo, ya Cristo pagó su deuda. Su deuda fue pagada allí en la cruz del Calvario, porque una de las palabras que el Señor en la cruz del Calvario, allí consumado es decir, que la misión, la tarea, lo que me encomendaste a hacer, pues el Señor está terminado. El plan de la redención del hombre, para que el hombre tenga la libertad y la salvación y el perdón completamente con Dios, eso significa consumado es decir, que la obra fue terminada, ahí la deuda fue cancelada. Ya decir que no le debemos nada a Satanás, no le debemos nada a ese demonio. Entonces el diablo no tiene por qué estar buscando allí algo en su vida cuando ya Cristo pagó por usted y pagó por su libertad, pagó por su vida. Y entonces no hay manera que el enemigo quiera atraparlo nuevamente y arrastrarlo y hacerle daño, subyugarlo, esclavizarlo, manipularlo, porque ya hay alguien que ya pagó su deuda, gloria al Señor. Y eso significa, por ejemplo, como alguien va a un mercado, a un automercado, va a un lugar y mirando los productos, mirando y pagando, comprando, llevando, bien Señor. Cristo andaba allí por Jerusalén, por Samaria, por lugares, buscando allí la gente, la perla perdida, buscando esa oveja perdida, buscando ese hombre enfermo, ese hombre que estaba allí golpeado por las tinieblas, pero habiendo allí, derramando allí, bien Señor, para siempre, su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Esa deuda ya fue saldada, esa deuda fue pagada, bien Señor. Ya decir que ya usted no debe nada, ya usted es libre de esa deuda, bien Señor. Porque eso nos habla de liberación, eso nos habla de paga, nos habla de rescate, bien Señor. Nos habla de redimir, y para redimir a alguien había que pagarle el valor, la deuda que estaba allí ese hombre, bien Señor, para siempre, para poder pagar su libertad, pagar allí para poder estar libre de esa atadura, de ese yugo, dejar de ser esclavo. Maravilloso Dios. Los romanos tenían la esclavitud, allí la esclavitud, a los judíos, bien Señor, para siempre. Ellos pensaron que cuando llegaba al morir Jesucristo y todo, iban a ser libres del imperio romano, de la nación de Roma. Pero el Señor estaba hablando, rescatarlos, ayudarlos, vive el Señor, de serlos libres, no solamente serlos libres del imperio romano, libre de lo que significaba Roma, vive el Señor, para ese momento, no, algo más terrible, hacerlos libres era, por eso dice, dar su vida de rescate por mucho, rescatarlo, perdonarlo, libertarlo, gloria al Señor, hacerlos libres, no hacerlos libres solamente de Roma, del imperio como tal, sino del pecado, del imperio del pecado, que era más y es más fuerte que el mismo imperio romano, bien Señor, en su totalidad. Ese era lo más terrible. Él fue a dar su vida en rescate
en rescate, la vida de Cristo, darla. No es cualquier vida, mi estimado hermano, mi estimado amigo, no es cualquier vida. Dar su vida en rescate, eso implica mucho. Dar en rescate la vida de Cristo por nosotros, eso hay que valorarlo, estimarlo, tenerlo en alta estima, es algo grande, es algo maravilloso, no es cualquier cosa. Dar la vida, o sea, Él colocar su vida, bien Señor, Él da su vida allí en la cruz. Él es el único sustituto, la vida de Cristo allí, bien Señor, sustitutivamente. Cuando hablamos de sustituto, hablando, bien Señor, por ejemplo, ¿quién de ustedes que me está viendo y me va a seguir viendo, mi estimado hermano, amigo, pastor, evangelista y amigo querido, quién de ustedes, quién de nosotros, por más generoso que usted sea y dadivoso, va a dar la vida, y el Señor, la vida de su hijo, así tenga muchos hijos, la vida de su hijo, para que, por ejemplo, alguien va a ser electrocutado en una silla eléctrica, por más, así sea lo que sea, por lo que se le diga, lo que se le esté acusando, va rumbo a la silla eléctrica. ¿Quién persona ha aparecido y allí ha tomado un hijo de ese hombre, ha tomado el lugar de esa persona que va a ser electrocutada y morir en ese lugar para que no vaya a ser muerto, para que eso significa sustitutivamente? Allí el Señor Jesucristo, tomando el lugar de nosotros en la cruz del Calvario, es nuestro sustituto, vio el Señor. Sí, ningún padre lo ha hecho, ningún padre lo va a hacer, ningún padre lo vamos a hacer, vio el Señor, porque a nosotros nos duele ver que un hijo, por ejemplo, un hijo inocentemente de qué se le acusa, de qué se le está allí acusándosele, vio el Señor, y esa persona que está sentada en una silla eléctrica es un verdugo, es un criminal, un abusador, un violador, es lo peor, según la ciencia, según la gente le aplica la pena de muerte, es lo peor y hay que llevarlo a la pena de muerte porque es un peligro para la sociedad, vive el Señor, es una amenaza. ¿Y quién que ese padre va a hacer que ese hombre salga en libertad totalmente? Allí vive el Señor y dar a su hijo para que muera, vive el Señor, por la vida de ese hombre, vive el Señor para siempre. Pero yo sí conozco a alguien que lo hizo, Dios lo hizo, Dios envió a Cristo, vive el Señor, y Cristo murió por nosotros para rescatarnos, vive el Señor, de nuestra vana manera de vivir, nos rescatar allí del pecado, de la pudrición, de esa inmundicia, del pecado, vive el Señor, de esa esclavitud que no teníamos opción ninguna, vive el Señor. Allí podemos ver al Señor Jesucristo allí muriendo por nosotros. Nuestro Dios, el Padre allí, el Señor para siempre vive, el Padre del Señor Jesucristo, lo vemos allí, no, usted no puede comprender eso, usted no puede entender eso, que al Señor Dios Todopoderoso también le dolió en su corazón de ver a su Hijo morir por toda la humanidad. Tomó el lugar suyo lo tomó el Señor y mi lugar, y murió en la cruz. Es como tomar el lugar de un malhechor, de un verdugo, de un criminal, de una persona que no, según la ciencia y la sociedad no puede seguir viviendo, existiendo, porque es lo peor, pero el mundo estaba en esa condición que usted considera que esa persona lo lleven a la silla eléctrica, la inyección letal o a la cámara de gas o fusilamiento. Así estaba el mundo en esa condición. Como usted mira a esa persona que no tiene esperanza, que no sirve para nada, vive el Señor, que es lo peor que puede haber estado en esta tierra, vive el Señor para siempre. Pero Dios, el Todopoderoso, envió a Jesús en semejanza de hombre, como usted y como yo, a morir esta tierra, a tomar el lugar, su lugar, mi lugar, lo tomó en la cruz. Allí es la muerte sustitutiva, es el sustituto. ¿Para qué? Para darnos allí libertad, para rescatarnos, para redimirnos, para pagar esa deuda que usted allí, vive el Señor, y usted que nos ha convertido en Cristo, o aún todavía la tiene, vive el Señor. Esa deuda usted la tiene todavía ante Dios, no ante los hombres. Por eso es que Isaías dice en el capítulo 1, versículo 18, ven a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Eso lo dice el mismo Dios a través del profeta, allí Isaías, que venga a él y estemos a cuenta, dice el Señor. Cuando habla de cuenta, quiere decir que hay cuentas que pagar todavía. Pero el Señor murió por toda la humanidad.
murió por el mundo entero, dio su vida, su sangre preciosa, para rescatarnos, para redimirnos, para que tengamos el perdón. Allí vive el Señor para siempre. Seamos allí indultados, seamos libres de condenación, de la desgracia, de cuanta cosa el diablo tenía contra esas personas, contra nosotros mismos. Estábamos hundidos, estábamos sin esperanza, estábamos allí en la miseria, estábamos allí en la destrucción más grande del mundo entero, bien Señor. Pero Dios allí enviando a su Hijo, por eso Dios te quiere rescatar a través de la persona de Cristo, pero depende de ti que tú permitas, que tú aceptes a aquella persona que te quiere rescatar. Gloria al Señor. Eso pasa como alguien que te ha atrapado debajo de unas rocas, en un lugar, el Señor, y la persona no permita que el rescatador venga con un canino, o venga con la buena intención, con el helicóptero, con la lancha, o venga allí buscando y se encuentra atrapado entre escombros, y esa persona que está atrapada, agonizando, muriendo, le diga a aquella persona, no, déjeme quieto, yo así estoy bien, yo así no, así yo vivo el Señor para siempre. No, yo no necesito ayuda, yo puedo defenderme, yo creo, yo tengo mi propia creencia, vive el Señor. Así está el mundo, así está la gente del mundo, vive el Señor. La gente, Dios quiere rescatarlo, quiere ayudarle, quiere bendecirle, pero ellos han creado su propia religión, sus propias normas, su propia creencia. Y eso quiere decirle que no necesitan al rescatador, no necesitan al Dios del cielo, para nada, vive el Señor. Eso es dando la espalda al maestro. Pero cuando una persona de esa le abre el corazón a Cristo, le abre la mente, comprende que necesita, gloria al Señor, que está atrapado, no en escombros, no atrapado allí en lodos, bien Señor, no atrapado allí en un pozo, allí, gloria al Señor, no está atrapado en eso, está atrapado en las garras, está atrapado en las garras del pecado, está atrapado, está aprisionado, está encarcelado, vive el Señor, no puede salir, no puede hacer ningún movimiento, se halla sin fuerza, se le acabaron todas las esperanzas, cada día se siente más hundido, se siente más en miseria, más en fracaso, más en desgracia, pero ahí es donde viene el Señor. Ahí viene el Señor a rescatarle, a ayudarle, a pagar ese precio, vive el Señor. Ese precio, allí, por ejemplo, la persona podía ser rescatado por su hermano, por su pariente más cercano. El Señor Jesús es nuestro pariente más cercano, es nuestro hermano mayor. Nosotros teníamos esa gran deuda teníamos, porque ya nosotros al aceptar a Cristo, ya esto quedó totalmente cancelada, vive el Señor. Pero el que no ha aceptado a Cristo todavía sigue porque usted no lo ha aceptado. Usted tiene derecho, vive el Señor, porque Cristo murió por cada uno de ustedes. Tiene derecho hoy a levantarse de esa silla y buscar a Dios en su corazón. Y ese pecado, y eso que usted lo martiriza, y eso que usted lo hunde, puede ser perdonado hoy. Pero eso depende de usted. Por eso el Señor, allí vive el Señor para siempre. Dios te quiere rescatar a través de la persona de Cristo. Pero Él quiere, pero depende de usted, vive el Señor. Porque si usted no quiere, no le abre el corazón al Señor. El Señor no puede obligarle a usted. No puede cambiar su vida que usted no quiere. No puede hacer nada en su vida porque usted no le permite. No quiere cambiar su manera, no quiere cambiar su estilo de vida. Le da miedo cambiar, le da miedo seguir a Cristo, le da miedo buscar la palabra de Dios. Y así como usted se siente bien, es como el que está atrapado, que está muriéndose allí y piensa que no necesita de nadie, vive el Señor. Y eso allí se siente frustrado, confundido. Y así están las naciones y así está el mundo. Y así está la tierra en esa condición, en ese fracaso, en esa desgracia, en esa situación. Vive el Señor para siempre, pero el Señor quiere ayudarle. El Señor allí, vive el Señor para siempre, cancelado es. Allí el Señor dice, consumado es. La misión que se me dio para que se llevara a cabo se terminó y fue un total, allí, vive el Señor, una total bendición, un total triunfo, un total éxito. Vive el Señor para siempre. Así que el ser humano de aquí en adelante solamente lo que debe es recibir a Jesús, porque su paga está completamente allí. No le va a deber nada a ese demonio, no le debe nada al diablo, ya esa deuda fue cancelada. Vive el Señor para siempre. No puede el diablo venir a decirle a usted, mi estimado hermano, que usted le debe algo, porque esa sangre preciosa, usted fue comprado no con plata ni con oro. Usted fue comprado con la sangre preciosa, sangre
que no mancha, sangre que quita esa mancha del pecado, esa sangre que purifica, esa sangre que santifica. Gloria a Dios para siempre, esa sangre de un cordero inmolado. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Por eso esa sangre tiene un poder. Por eso la deuda que se debía no se podía pagar con plata, ni con oro, ni con ningún material de esta tierra. Tenía que alguien venir del cielo, bien Señor, enviado del Dios del cielo, enviado con esa misión a pasar por donde tenía que pasar, bien Señor, para siempre. Tenía que pasar por donde pasó el sacrificio más terrible. Y por eso es que su vida, usted vale demasiado, bien Señor, para siempre, porque usted le costó sangre al Señor. Usted le costó sangre, le costó su vida. Su vida la dio en rescate por la humanidad. La dio en rescate por su vida, pero depende de usted. Si usted lo recibe o si usted no lo recibe, Dios no puede obligarle, aunque haya dado su vida por usted. Pero depende de usted porque puede elegir, puede escoger, puede analizar, puede hoy escoger aceptarle o puede rechazarle también igualmente. Usted tiene el derecho de hacerlo, tiene el derecho de conseguir, de buscar, de hacer, de buscar a Dios. Pero también si no quiere hacerlo, no lo hace. Dios no puede obligarle. Esto es voluntario. Vive el Señor para siempre. Como alguien que se esté ahogando en un mar o en un río y vengan allí las personas con los salvavidas para ayudarlo a que no se ahogue, bien Señor, y la persona allí rechace su ayuda, rechace allí, no admita, no reconozca que está fallando, no reconozca que está hundiéndose, no reconozca que está allí cada día que puede terminar ahogado, bien Señor. Viene la ayuda, viene allí con el salvavidas, bien Señor. Cristo es nuestro salvavidas, Cristo es el salvavidas de la humanidad, bien Señor. Que allí como el salvavidas que usa a aquellas personas en los mares, en los ríos, en alta mar, y la gente en un problema, en una situación, arrojan el salvavidas y se apoyan y ahí están. Mientras viene el grupo de rescate para ayudarlos allí a salir a esa condición. Hay gente que no admite esa ayuda. Hay gente que no quiere aceptar esa forma. Hay gente que se enfrasca. Hay gente que piensa que así como están tan bien, que así como van, ellos caminan muy bien, bien Señor. No necesitan de nadie. Ellos son únicos, son autónomos. Ellos tienen totalmente la verdad. Son lo único que les falta es que pueden ellos volar hacia el reino de los cielos solamente. Pero se siente tan tranquilo, se siente tan bien allí en el pecado, en la maldad, se están hundiendo en esa miseria, hundiéndose en esa maldición, pero no quieren aceptar el salvavidas que es Cristo, no quieren aceptar a aquel que te quiere rescatar, bien Señor. Oh, maravilloso el que vive para siempre. No quiere ser rescatado, aunque se esté hundiendo, aunque esté atrapado entre escombros, aunque esté atrapado en el lodo, bien Señor, aunque esté atrapado allí como aquellos mineros que se les cae, bien Señor, ¿cómo le parece que si estos mineros a los 17 días hubiesen dado una alerta a la tierra, a los familiares, a sus esposas, a la madre, a los padres, a la familia, al país entero, todo el país entero, todo Chile, el mundo entero, pensando qué cosa allí ocurrió con ellos, porque no supo más nada, hubo un silencio, todo se pensó que todo quedó hasta allí, todo se pensó que todo fracasó, todo fue un total fracaso, no hubo una esperanza, no hubo una salida, pero como dice la historia, los chilenos se negaron allí, bien Señor, ellos se negaron al fracaso, se negaron a la posibilidad de la derrota, bien Señor, se negaron a la imposibilidad, maravilloso el Dios de la gloria. ¿Qué tal que estos hombres en el momento que hicieron contacto a través de aquellas ondas, bien Señor, para siempre, hubiesen dicho un escrito, nosotros nos quedamos aquí, nosotros mejor que no nos saquen de esta cueva, de allí, bien Señor, para siempre, de aquel lugar donde estaban allí, de esa mina, nos queremos quedar aquí en la mina, vive el Señor, con 635,000 toneladas de piedra, de roca, allí taponando la única vía, vive el Señor, la única vía que tenían los chilenos, mineros chilenos, la única vía, 635,000 toneladas estaban al frente, a 100 metros había caído y todo lo que fue rampa y lo que fue la entrada de la mina quedó totalmente en oscuridad, no hubo entrada de ninguna manera, no se podía entrar ni de allá para acá, ni de aquí para allá, podía trabajarse. Esta gente quedó aislada, hacia adelante no tenía salida, ni hacia atrás tampoco tenía salida, no había salida ni adelante ni para atrás, estaban dentro de un círculo, bien Señor, para siempre, dentro de un círculo de un estado de radiación allí,
de cuántos metros de uno al otro, cuánto quedaría dentro, espacio suficiente para 33 personas estar allí. Allí no había forma, no había manera. Allí para hacer lo demás, bien Señor, fue mucho tiempo, no fueron 3 días. Fueron 69 días que duró esta gente atrapada bajo tierra, allí en ese lugar, muchas piedras, muchas cosas, y me imagino allí el agua allí saliendo por las grietas. Si hubiese aumentado el nivel del agua, mi Señor, aún con vida hubiesen muerto ahogados, porque no había forma como el agua salir, ni ellos salían de ninguna manera, no había forma, no había manera, vive el Señor. ¿Qué tal que estos chilenos, cuando hicieron contacto con los familiares en la tierra allí, bien Señor, para siempre en la superficie, hubiese dicho, nosotros nos queremos quedar aquí, no hagan ningún intento, no hagan nada, de aquí nos quedamos, de aquí nos morimos, vive el Señor? Y la gente, la familia, ellos haciendo un esfuerzo grande para que ellos fueran, para que salieran. La madre de todos esos hijos, las esposas de todos esos hombres, los hijos de todos esos hombres estaban allí sepultados, enterrados, casi muertos, allí sin ninguna esperanza. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Estarían estos hombres, esta gente allí, la gente arriba preocupada. Vive el Señor. Que el hambre, la indignación, el hambre, el agua, la parte como allí para ellos suministrar allí el agua, vive el Señor, dónde, cómo tomar, y lo que había dentro de aquella mina, lo que había absorbido la tierra mojada, lo que había allí, había abajo, había lodo. Cómo esta gente estaba durmiendo, un estado de precariedad, una situación terrible, esa misma situación, así como esos chilenos estaban debajo de tierra, así está el ser humano sepultado en muchas cosas, vive el Señor, que hoy el mundo no puede salir a flote, porque no haya cómo salir, pero ahí está alguien. Todo como un país, como todo el país de Chile se movió, se preocupó y usó los mejores expertos en perforaciones allí para poder rescatar allí a sus hombres que estaban allí sepultados. Hubo esperanza, hubo movimiento, hubo ganas, hubo deseo. Vive el Señor para siempre y el rescate siempre vino de arriba, no de abajo. Vive el Señor, porque usted lo rescata desde arriba. Vive el Señor para siempre. Usted fue rescatado por el Dios del cielo de arriba. Vive el Señor para siempre. Así como estos chilenos esperaron la solución, esperaron la salida, esperaron allí la intervención. Fue de maquinaria, científicamente, fue a través de sondas de arriba. Empezó la perforación allí y empezó a bajar un equipo especializado para llegar a donde estaba esa gente, y el Señor para siempre. Pero ustedes pueden imaginar estas personas allí en un momento de soledad, un momento de aprisionamiento, un momento de una desesperación, un momento de una angustia desesperante, un momento allí sin poder allí tener una tranquilidad, una libertad. No se podían mover en el tiempo que se podían mover. No podía salir, tenía que salir. Algo le impedía. ¿Qué le impedía? No podía caminar hacia adelante. No podía caminar hacia atrás. Estaban bloqueados. Estaban imposibilitados. Vive el Señor. No tenían una opción. No tenían una esperanza. No tenían nada. Pero ahí de esa gente, allí tiene que haber alguien. Y el Señor está con ellos. Y ese alguien se llama Jesucristo. Vive el Señor para siempre. Que siempre está en esos momentos más difíciles. En esos momentos más angustiosos. En esos momentos más terribles. Alguien siempre está dando la fuerza. Siempre alguien está dando la batalla. Y se llama Jesucristo, gloria al Señor. Siempre alguien dijo de estos hombres, el Señor había 33, pero siempre había alguien con nosotros. El número 34 se llama Jesucristo. Siempre Él está en esas ocasiones. Siempre está en esos momentos fuertes. Siempre está en esos momentos difíciles. Así como estuvo con esos chilenos allí bajo tierra. ¿Quién les dio esa fuerza? ¿Quién les dio esa vitalidad? ¿Quién les dio ese oxígeno, ese nitrógeno? ¿Quién les dio esa fuerza para estar allí? 69 días, casi 70 días, debajo de esos lugares allí. Y el Señor para siempre. Yo conozco a alguien que es capaz de hacer eso y más. Y se llama Jesús de Nazaret. Por eso Dios te quiere rescatar a través de la persona de Cristo. Así como hubo rescate allí en ese lugar, en ese país de Chile. Y movió todo un país, y el Señor. En el cielo todo se movió. El mundo estaba en tiniebla. El mundo estaba como estaban los chilenos, bajo tierra, gloria al Señor. Dios es poderoso, mi estimado amigo. ¿Cuál es el problema que usted tiene?
¿Cuál es esa situación? Si es económica, es social, es política, es allí, es psicológica, es psiquiátrica, es una enfermedad, es una deuda. ¿Cuál es el problema que usted tiene, bien Señor? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es el desespero? ¿Qué es lo que a usted lo martiriza? ¿Qué es lo que a usted lo amenaza? ¿Cuál es lo que usted lo aprisiona? ¿Cuál cárcel es la que usted tiene allí que no le permite moverse? Usted está allí, hoy está como estaban los chilenos, bajo tierra, a 700 metros de distancia. A 700 metros, ¿a cuántos metros está usted? Hundidos a donde usted se encuentra. ¿Cómo usted hoy está, mi estimado amigo? Usted que no haya que hacer, se siente solo, se siente triste, se siente abatido porque su esposa se le fue con alguien. Y usted quedó solo en su casa. Y usted no haya que hacer con su propia vida. Y lo único que quiere hacer es quitársela. Porque piensa que no vale nada. Porque piensa que para qué vivir de esa manera. Porque piensa que se acabó todo cuando no se ha acabado nada. Dios es tu poderoso. Dios es real. Dios es tu poderoso gigante. Y Él tiene el poder. Y tiene la solución. Y tiene la palabra para ayudarlo a salir de esa condición que se encuentra. Así como estaban los chilenos hundidos en esa condición. Así se encuentra mucha gente. Así se encuentran muchos países. Así se encuentra la sociedad. Así se encuentra el mundo en esa condición. Como estaban los chilenos a 700 metros de profundidad. A 100 metros de distancia. No tenía salida, no tenía escape. No tenía esperanza, no tenía oportunidad de nada. Así se encuentra mucha gente. Se encuentra mucha gente con los hijos en una correccional de menores que no haya que hacer. Una hija drogadicta, una hija prostituta, un hijo homosexual, un hijo delincuente no haya que hacer. Está como esa gente sepultada en esas profundidades, vive el Señor. Con una persona que no haya que hacer en este momento. No haya que hacer, se haya remordido, se encuentra incómodo, se encuentra su vida que no haya que hacer con una enfermedad, con una pobreza, con una deuda, con una situación incómoda. Pero Dios tiene el poder, Dios tiene la palabra, Dios tiene la solución, así como ese país usó la técnica, la tecnología, la ciencia, para rescatar a 33 mineros que estaban allí, casi muertos, casi perdidos. Usó todo, su maquinaria, su ingenio, su ciencia. Y si hubo que valerse de otras personas que tuvieran ese conocimiento, lo hicieron ellos. El presidente lo hizo. Y todo el gobierno, todo, para sacar a esa gente de bajo tierra. Dios a ti te quiere sacar a flote, mi estimado amigo. Usted, hermano, que se siente frustrado, que se siente confundido, que se siente que todo se acabó. Hoy es tu hora y tu momento. Hoy apóyate en esta palabra de poder, de fuerza, de ánimo, de entusiasmo. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Así como Chile no se quedó quieto, pensando en algo, pensando en un plan B, vive el Señor. Vamos a un plan B, un plan C de lo que haya que hacer, cualquier tipo de planes. El cielo tampoco se quedó quieto cuando hubo esa desgracia, cuando el hombre cayó en la condición que cayó. El cielo también se reunió y a quien enviaremos, y él se ofreció Jesucristo, el que rescata. Yo voy a pagar por la vida de ese hombre. Voy a pagar por la vida de esa mujer. Ese adulterio, esa fornicación, esa inmundicia, ese pecado de delincuencia, de muerte, de crimen, de sicariato, de robo, de violencia, todo de brujería, hechicería, santería, adivinación, pleito, ira, contienda, disensiones, todo esos demonios que andan metidos en las personas. El Señor vino y pagó por toda persona que estaba allí atada, toda persona que estaba confundida, toda persona que estaba sin esperanza, toda persona que estaba sin salida, toda persona que estaba allí, que estaba arrastrada por ese demonio. Allí vino alguien y pagó. Allí vino alguien y pagó, y ese que pagó se llama Cristo y no pagó con plata. ¿Cuánta plata trajo? ¿Cuántos dólares? ¿Cuánto euro? ¿Cuánto oro trajo? No, derramó su única sangre verdadera. No sangre ajena, sangre del mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una sangre poderosa. Una sangre que vino allí el Señor y pagó. Pagó con lo que le corría por sus venas. Viva el Señor. Allí en la cruz del Calvario. Allí fue donde Él pagó. Con una corona de espinas, con unos clavos en sus manos y en sus pies.
y de la espalda latigada con 33 latigazos que cayeron. Y derramó sangre. Esa sangre fue la que allí hizo posible que de su deuda que tenía usted con Dios fuera pagada. Él le pagó su libertad. Él le pagó su perdón. Él le pagó la falta. Él es el que redime. Él es el que da la redención personalmente. Él es el que perdona su vida. Él es el que te rescata de ese hoyo. Él es el que te levanta, el que te da fuerza, el que te da la fuerza que tú no tienes, te la da el Señor. El Señor es grande y poderoso. Así como estos hombres allí, estos 33 mineros chilenos, no murieron sepultados. Tú tampoco, allí, tú que estás sepultado en esa angustia, gloria al Señor. Tú que estás sepultado en esa desesperación. Tú que estás sepultado allí en esa incredulidad. Tú que estás sepultado allí en esa tragedia. Tú que estás sepultado allí en esa desesperación que tienes. Porque se le acabó el agua, allí no haya que hacer, se le acabó el gas, se le acabó la plata, se le acabó todo. No haya cómo reponer, no haya cómo hacer. Tiene la familia enferma, una situación y otra. Se siente sepultado, se siente como están los mineros chilenos, allí bajo tierra. No haya que hacer, no haya para dónde caminar, no haya para dónde seguir. Pero alguien está interesado en su vida, alguien ya pagó el precio que usted tenía que pagar. Alguien ya murió por su vida. Alguien dio su vida en rescate por mucho y por la humanidad para que fuera libre de ese demonio, fuera libre del pecado, fuera libre de ese diablo inmundo. Hoy está libre usted porque usted ha conocido a Cristo. Pero usted que no lo ha conocido, hoy es el día que lo conozca. Conozca esa palabra, conozca el verbo de Dios, conozca a Emmanuel, conozca esa palabra que te hace libre del cautiverio, de la opresión demoníaca, que no hayas que hacer cómo salir de ella. Hoy el Señor te quiere sacar de esa cárcel, te quiere sacar de esa sepultura, te quiere sacar de ese cementerio de muerte que te encuentras, de la muerte espiritual que te hallas, que no puedes salir de ninguna manera, bien Señor. Dios es real, mi estimado amigo. Dios es poderoso, suficientemente poderoso. Maravilloso el que vive para siempre. Es muy real la presencia de Dios. Y así como estos hombres estaban allí, bien Señor, para siempre en peligro, y no había sido rescatado, y no podían ser rescatados. Maravilloso Dios para siempre. Al igual, así como los mineros chilenos que estaban allí atrapados. Maravilloso Dios de la gloria. Así está atrapado el mundo que no tiene a Cristo. Está atrapado en el pecado. Está atrapado en la miseria. Está atrapado en esa inmundicia. Así el peligro que se corría con los mineros chilenos, que no hallaba cómo manera y forma y ingenio, cómo sacar a esa gente de ese lugar, de esa mina, bien Señor. Así el peligro que ellos corrían, así corre peligro su vida, bien Señor. Así como ellos estaban atrapados bajo tierra, estaban atrapados allí a 700 metros de profundidad, bien Señor, para siempre. Así está atrapado mucha gente en este mundo. Así está el mundo atrapado. Está atrapado en el pecado, que es como los chilenos atrapados en esa profundidad. Allí vive el Señor. Te sientes atrapado, te sientes en peligro, te sientes que no puedes avanzar, no vas a salir nunca. Pero siempre hay un rescate de arriba, hay un rescatador y se llama Jesucristo, está pendiente de ti. El paso que tú das, la dolencia que tienes, el problema que tienes, la situación que tienes, la angustia que tienes, el desespero que tienes, que no hay que hacer, gloria al Señor. Así como estaban estos hombres que no podían ser rescatados ellos mismos no podían salir de esa condición. Oiga bien y entienda, mi estimado amigo y hermano, y el Señor, ellos mismos no podían salir de esa condición donde habían caído ellos mismos, atrapados, no había esperanza, solución y salida. Así está el mundo, atrapado en el fango, el pecado para esas personas, el pecado para el mundo que tiene a Cristo. Es la misma forma que estaban esos chilenos atrapados, no tenían esperanza, no tenían salida, no tenían oportunidad, no tenían forma, maneras como ser rescatados de ninguna forma. Y eso es para siempre. Así está el mundo. Así se encuentra el mundo en este tiempo, en esta hora. No haya cómo salir de esa condición. No haya cómo salir de esa fractura. No haya cómo salir de ese dolor. No haya cómo salir de esa angustia. No haya cómo salir de ese desespero. No haya cómo salir de esa situación que está atrapada esa persona. Se halla atrapada allí en profundidades. No como estaban aquellos hombres, pero después está peor su vida.
que los de esos hombres chilenos que estaban allí. Su vida estaba más peor, su vida está atrapada en el pecado, está atrapada en el hoyo del pecado, está atrapada en el hoyo de la destrucción, está atrapada en el hoyo de la muerte, está atrapada en el hoyo de la desgracia. Pero hoy el Señor quiere ayudarle, quiere rescatarle, quiere perdonarle. Ya Él pagó el precio, ya Él depende de usted, mi estimado amigo, depende de usted que usted permita el rescate, depende de que usted reciba hoy la palabra, que usted hoy se tome la palabra, sea propia palabra, y hoy se levante por el poder de esa palabra, y hoy sea libre totalmente, y salga de ese peligro que se encuentra, así como estaban esos chilenos, que no podían salir de ninguna manera, de ninguna forma. No hay manera sino el rescate de arriba. Maravilloso Dios, de ninguna manera yo ahí hubiese muerto. Así como si no, hoy tú no te dejas ayudar y permites la ayuda y permites que te rescate el poder de Dios y su palabra y su grandeza y su maravilla y su benevolencia. Gloria al Señor. Y te saque de ese hoyo y te saque de esa condición y te saque de esos sepultados que te encuentras. El pecado sepulta al hombre. El pecado sepulta al hombre. El pecado dentro del hombre, el hombre está metido entre un fango, entre un lodo, como entre escombros, como entre una selva. Así el pecado lo hace, así el pecado lo amarra, lo obliga, lo condena y lo sumerge y no le da oportunidad ni esperanza ni salida. Así como estaban estos hombres, así está mucha gente, así está el mundo que no tiene a Cristo. Se siente atrapado, se siente sin salida, se siente triste, se siente solo, se siente sin oportunidades, se siente sin esperanza. Habiendo esperanza, habiendo salida. Así como ese país se preocupó para sacar a esa gente de allí de abajo tierra, así Dios se preocupa por ti, para sacarte de esa condición que te encuentras. Te encuentras en una condición antagónica, una condición de desgracia, una condición de tristeza, una condición de enfermedad, de ruina y de pobreza y de endeudamiento. Te hayas endeudado totalmente en este tiempo, te hayas endeudado así, te encuentras atrapado, te encuentras amordazado, te encuentras sin salida, te encuentras allí que no hayas que hacer. Hoy allí, pero hoy sabe una cosa, hay luz a la final del túnel. Y estos hombres, cuando fueron rescatados por las sondas que vinieron allí, salieron a flote. Y ahí llegó el momento de la libertad. Bien, Señor, como Dios también quiere ayudarte a ti a salir de esa condición. Así que ese hombre corría en peligro en ese lugar. Tú corres peligro donde estás atrapado. Estos están atrapados a 700 metros de profundidad. Tú estás atrapado en un nivel de pecado, de inmundicia que no te permite salir por tu propia fuerza. Por tu propia fuerza, tu propia religión, tus creencias, tu cultura, tu ciencia, tu conocimiento. No te va a sacar de la condición que tú estás metido o metida, bien Señor. De ahí no te va a sacar nadie, ninguna creencia, ningún estudio, ni por usted sabio, sabia que usted quiera ser, ni por muy tecnológico, ni por muy sabio de su vida, ni por mucho dinero que tenga, ni por mucho conocimiento, ni por muy experto que sea en lo que sea. De ahí no vas a salir de esa condición. Necesita que te rescaten de arriba. Y el único que rescata de arriba se llama Jesucristo, que murió y pagó la deuda por los prisioneros, por los esclavos. Él murió por nosotros y hoy somos libres por la sangre de Jesucristo. Y hoy usted también puede ser libre por la sangre de Cristo. Maravilloso el Dios de la gloria. Esta palabra, mi estimado hermano y amigo, que usted hoy la reciba con mucho cariño, mucho amor, para su gloria, para su honra, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos, Padre amado. Oh, maravilloso el Dios de la gloria, Padre. Te doy toda gloria, toda honra, toda alabanza, Padre amado. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Te alabo, Dios mío. Te bendigo y te doy gloria, Padre. Espíritu Santo, Padre amado. Sigue, Dios mío, sanando a los enfermos en este día, Padre. Glorifícate en cada enfermo, Padre amado. Gente enferma del colon, del páncreas allí, de los, Dios mío, los ovarios, los pulmones, los riñones, la cabeza, Dios mío, las dolencias en el cuerpo, Padre amado. En el nombre maravilloso de Jesús, por el poder de la palabra, Dios mío, allí problemas de embarazo precoz, embarazo, Dios mío, problemas, Dios mío, ese embarazo con riesgo allí, esa mujer allí, Padre amado, ese sangrado, ese problema, Padre de la gloria, problema en la visión, problema en los oídos, los pulmones, los riñones, todo cálculo se va a tierra, es arraigado, cortado en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, Dios mío, Padre de la gloria, presentamos esta epidemia en tus manos, esta bacteria, esta inmundicia que andando, golpeando las naciones del mundo, Padre, de atrapada, sumergida, Padre de la gloria. Tú tienes la salida, tienes el poder
que se sigue desplomando, derribándose, cortándose por el poder de la palabra. Todo COVID-19, todo coronavirus del diablo se va a tierra en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Ahora mismo, arranca de raíz, por el poder de tu palabra, Señor amado. Ahora mismo, Dios del cielo, sana esa vida que ha sido contagiada, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Espíritu de Dios. Y usted, hermano pastor Raúl, allí en el país de Salvador, Dios tiene el poder para liberar su vida de ese problema. A usted y a su hija, en el nombre del Señor, por el poder de la palabra, envía la sanidad a ese cuerpo ahora mismo. A este pastor allí en el Salvador, Padre amado. Sana, Dios mío, Padre de la gloria. Pasa su mano poderosa sobre este hombre, Padre amado. Arranca de raíz problemas respiratorios, problemas circulatorios ahora mismo, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Dios mío, Padre amado. El problema que hay en la vida del hermano Raúl, ahora mismo, Padre de la gloria. Arranca, desmantela, desprende, corta, envía la palabra, envía la sanidad sobre ese cuerpo, sobre esa vida, en este momento, en esta hora, Padre amado. En el nombre de Jesús, pasa su mano sanadora sobre el cuerpo de este pastor allí, que se siente, Dios mío, atormentado por esa enfermedad. Arranca por el poder de la palabra. Sana ese cuerpo ahora, en el nombre de Jesús, ahora mismo. Enviamos de aquí palabra de salud y palabra de sanidad sobre ese cuerpo del pastor allí, del hermano Raúl, en aquel país Salvador. Dios mío, está en tus manos. Las manos de Jesús, tócalo, ministralo, sánalo, Dios del cielo, y a toda su familia, Padre, está en tus manos, Señor, para la gloria tuya, la honra tuya, Padre amado. Sé que lo has hecho y lo vas a seguir haciendo. Declaro, decreto, establezco sanidad permanente, Dios amado. Gracias por lo que ya hiciste. Gracias por lo que aún estás haciendo. Gracias por lo que harás de aquí adelante sobre ese hombre y sobre su familia, sobre todos allí, Padre amado. Que sean libres completamente por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Dios lo ha hecho, hermano Raúl. Dios está ahí a su lado. Dios lo sigue ayudando. Y usted, hermana, no la distingo, no la conozco. Por intermedio de la hermana Clara Aguilar, que hemos tenido allí diálogos con la hermana Clara, pero confiamos en Dios, en su palabra, esta oración, que llegue ahorita ya a aquel lugar. Hermano Rubén Darío, Dios le bendiga, siervo, aleluya. Amén, hermano Darío, gracias, hermano. El hermano William Gómez, gloria al Señor. Gracias, hermano William, les diga venciendo, hermano William, usted es su esposa, hermano William, aleluya, vive Jesús. Y el hermano William pide oración por la salud de la hermana de David Sánchez. A la hermana David Sánchez, que era por la hermana David Sánchez también. Le estaremos orando ahorita. Hoy tenemos culto de oración y mañana y el viernes tenemos un ayuno para la gloria del Señor, para su gloria. Estaremos orando por todo. Hay más gente. No hay más. Sí, hay más. Jason Cachay, Dios le bendiga, hermano Elías. Amén, hermano Jason, usted es su esposa. Blanca Durán. Amén, hermana Blanca, ya en aquel lugar, Dios le bendiga. Dios Gracias. le bendiga. Gracias, hermana. Y de todos los hermanos y amigos, gracias por las bendiciones. Estaremos en contacto a través de estos medios sociales, estas redes sociales que sirven para muchas personas a nivel mundial. Dios les guarde y les bendiga.